Dios les bendiga, hermanos. De nuevo es un gozo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Uno de los temas, sin duda, que más se habla en la iglesia y en todo el ámbito cristiano es acerca de la oración. El Nuevo Testamento quizás es uno de los temas que más domina, que más enfatiza la oración. Y por supuesto nunca se hablará demasiado acerca de la oración. Yo quisiera en este día compartir precisamente algunas ideas acerca de la oración y el incienso. Cómo el incienso y la oración van unidos juntos en la Biblia. Necesitamos aprender a orar todo el tiempo. El apóstol Santiago escribe en su carta a la iglesia diciéndoles: pedís y no recibís, porque pedís mal. O sea que no todas nuestras oraciones son hechas de una manera apropiada. Los discípulos vieron al Señor orando y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. El mismo Señor, cuando habló con sus discípulos, les enseñó acerca de la oración y le dijo algunas de las cosas que hacían los fariseos de su tiempo, que no eran apropiadas de la oración, y por supuesto les dijo cómo orar. Yo quisiera en este día precisamente compartir, algunas ideas, cómo el incienso y la oración van unidos. Primero quisiera mencionar un poquitito acerca del incienso. El incienso de una manera formal apareció en el culto hebreo, en el Antiguo Testamento, en los días de Moisés. Cuando Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo, una de las cosas, de las partes del culto, fue precisamente el altar del incienso. Y quiero leerles, si usted tiene en su Biblia, puede seguirme, en Éxodo capítulo 30. Voy a leer el versículo 1, dice: le dijo el Señor a Moisés: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Es decir, que el altar del incienso era una, vamos a decir, una urna de 1 codo, como 45 centímetros por 45 por 2 de alto, por 90 centímetros de alto. ¿Dónde debía estar el altar del incienso? Si usted me puede seguir, versículo 6 dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. Y le dice el Señor: donde me encontraré contigo. Es decir, que el altar del incienso debía estar exactamente en el lugar de entrada al lugar santísimo, donde Moisés iba a ir y el Señor iba a estar para encontrarse. Y luego, ¿por cuánto tiempo debía hacerlo? Dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemarás el incienso. Rito perpetuo por todas las generaciones. Y finalmente el versículo 10 dice: y sobre sus cuernos
hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para la expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Y dice esto: será muy santo a Jehová. Es decir, en resumen, el altar del incienso debía estar a la entrada para encontrarse con el Señor. Debía arder en la mañana y debía arder en la tarde. Pero en ese mismo altar del incienso habían unos cuernos, dice, donde Aarón llegaba con la sangre una vez al año para hacer expiación por el pecado. Y termina con esta linda frase: será muy santo a Jehová. Ese es el origen que el Señor le da formalmente al incienso. Pero además de eso le dice a Moisés cuáles deben ser los ingredientes del incienso. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estalte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, todos en igual peso. Harás un perfume según el perfumador, bien mezclado, puro y santo. Así debía ser el incienso. Y luego agrega: molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo, donde yo me reuniré o me mostraré a ti, le dice el Señor a Moisés. Y vuelve a enfatizarle, y quiero enfatizar lo que dice aquí: será cosa santísima. No solamente dice que es santo, sino que será santísimo. Como este incienso que harás, no haréis otro según su composición. Y vuelve a decirle: será cosa sagrada a Jehová. Es decir, que el incienso, entre todas las partes del campamento, del tabernáculo, tiene un énfasis: santo, santo, santísimo. Es el lugar donde Dios desciende, vamos a decir, para encontrarse con Moisés. Claro, el incienso tenía además el propósito de perfumar aquel tabernáculo. No olvidemos que ahí todos los días se estaban sacrificando animales y por supuesto la sangre debía dejar un olor no muy agradable. Parte del incienso era eliminar, digámoslo así, aquel olor. Parte del incienso entonces era la adoración y la alabanza al Señor. Y ahí mismo, donde estaba el incienso, aquella urna, ahí mismo en sus cuernos se hacía la expiación por el pecado. Es decir, que alabanza, adoración, expiación, encuentro con Dios, todo esto converge en la figura del incienso. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que yo quisiera que usted me ayudara a seguirlo, a leerlo. Tiene que ver con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Se encuentra en Lucas, el Evangelio de Lucas, el primer capítulo. Y voy a leer un pasaje largo para entender todo el contexto. Empezando en el versículo 5. Dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice el evangelista, versículo 7, pero en este gran sacerdote, íntegro como nos lo ha dicho, su mujer, su esposa,
de un linaje, de una estirpe de Aarón distinguida, tienen un pero. ¿Cuál es ese pero? No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos de edad avanzada. Un pero, para ser franco, como lo dice ahí. Este hombre sirviéndole al Señor, sin duda que en su juventud o en los primeros años o días de su matrimonio, vamos a decir, su deseo, como era la tradición y su énfasis, por supuesto, era tener un hijo. No olvidemos que no tener un hijo significaba una vergüenza, especialmente para el varón, y cuánto más cuando se pertenecía a un oficio o a un linaje como este. Sin duda que Zacarías y Elizabeth oraron mucho al Señor, le pidieron muchísimo al Señor, tal vez con oraciones, con ayunos, con clamor, tal vez como la mamá de Samuel, Ana, aquella mujer que dice que dentro de ella había ese gemir y ese clamor porque no tenía hijo. Sin duda que Zacarías y Elizabeth están viviendo la misma circunstancia. Sin embargo, Zacarías siguió fiel al ministerio y esto es lo que dice que pasó. Voy al versículo 8. Aconteció ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Dice el versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea que en la cultura, voy a decir, espiritual y religiosa del pueblo, sabían que la hora del incienso era algo muy especial. Y el pueblo, como dice aquí, el pueblo, a esa hora en que el incienso se estaba elevando en el santuario, a esa hora el pueblo está afuera clamando. El pueblo sabía que era un encuentro especial con el Señor. Y está este hombre ministrando, este sacerdote está ministrando en la presencia del Señor. Y sabemos que se le aparece un ángel, por cierto, el ángel Gabriel. Cuando Zacarías le ve, por supuesto, tiene temor, tiene miedo, pero el ángel le habla y le dice, voy al versículo 13, le dijo, Zacarías, no temas. ¿Y qué es lo primero que le dice? Porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Hermano, no puedo imaginarme la emoción tan grande, quizá el asombro que tiene Zacarías. Un ángel le aparece. ¿Y qué es lo primero? Zacarías, tu oración ha sido oída. Zacarías, no tema. Zacarías, el deseo de un hijo, ahora tu mujer va a tener un hijo. Pero le dice algo muy particular. Su nombre va a ser Juan. Así se va a llamar. Y le da una de las profecías más hermosas que quizá ninguna mujer y ningún hombre jamás soñó, y tal vez no haya vuelto a soñar, acerca de un hijo. Cuando cualquier padre, cualquier madre, cualquier hombre o mujer quieren tener un hijo, hay sueños.
Cuando son pequeños nos imaginamos qué será de nuestros hijos, cuál va a ser su futuro, cuál va a ser su profesión, cómo va a ser su juventud, como adulto, etcétera, etcétera, etcétera. El ángel le da todos los detalles a Juan. Yo quiero compartirlo con usted si no los conoce, si tiene su Biblia. Sígame, por favor. Dice el versículo 14, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y aquí empieza, porque será grande delante de Dios. Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, valga decir Elizabeth. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tremenda profecía acerca de Juan. Y por supuesto, quienes hemos leído su vida, valga decir su biografía, sabemos lo grande. El Señor Jesús mismo, cuando supo de la muerte de Juan el Bautista, que por cierto eran primos, el Señor usó esta expresión: de los hijos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Lo dijo el mismo Señor. Pero volviendo al caso de Zacarías queda asombrado por todo esto y sin embargo le dice al ángel: ¿en qué conoceré esto? Como dijo María, ¿cómo puede ser esto? Y agrega Zacarías: porque yo soy viejo, mi mujer de edad avanzada. Y recuerde, estéril también. Y el ángel le contesta y le dice: Zacarías, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Cuando el ángel le dice: yo soy Gabriel, viene a mi mente Gabriel, el mensajero de Dios. Cuando Daniel está orando, clamando por su pueblo, que lleva ya mucho tiempo en oración, ayuno, clamor, Daniel capítulo 9, buscando la guianza del Señor. Dice Daniel: yo estaba orando y clamando al Señor cuando aquel varón Gabriel vino y me dijo: Daniel, desde el primer día en que dispusiste tu corazón a buscar a Dios, yo he sido enviado para traerte la respuesta, porque tú eres muy amado, Daniel. Y le contesta todo lo que Daniel está pidiendo. Un tiempo más tarde, en el capítulo 10 de Daniel, otra vez Daniel está orando, clamando, dice que por 21 días. Y es Gabriel que viene otra vez a traerle el mensaje y le dice: Daniel, desde el primer día en que dispusiste tu corazón, Dios me envió a traerte la respuesta. Pero potestades celestiales se han interpuesto hasta que vino uno de los príncipes de Dios para ayudarme. Pero Daniel, aquí está la respuesta. Fue este Gabriel el mismo que le trajo el mensaje a María, cuando le dijo: María, tú vas a tener un hijo. Es este Gabriel el que le está hablando a Zacarías. O sea que yo encuentro aquí muchos elementos de la oración que están unidos. La alabanza al Señor, la presencia del Señor. Gabriel, que está en la presencia del Señor y que es el mensajero a traer la respuesta de Dios. Y por supuesto, esta misma enseñanza
aparece en Apocalipsis. Apocalipsis, como nosotros sabemos, quiere decir revelación, que quiere decir sacar a la luz lo que está oculto o escondido. Y eso es lo que encontramos en este pasaje hermoso de Apocalipsis, capítulo 5. La adoración celestial al Cordero. No lo voy a mencionar todo porque creo que lo conocemos. Pero ahí hay una corte celestial, hay un libro, un pergamino, un rollo sellado, dice, con 7 sellos. Y nadie lo puede abrir hasta que aparece un cordero, inmolado, valga decir, sacrificado. Y este cordero, dice, es digno, el único digno en todo el universo, el único digno de tomarlo, de abrirlo y de leerlo. Pero dice este pasaje del Apocalipsis, y voy a leer el versículo 8, 5:8. Cuando hubo tomado el libro, el Cordero, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Escucha esto, hermano. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. ¿Cómo me gusta eso? Una adoración celestial que no tiene comparación. Un cordero que no tiene comparación. Y en esa adoración hay música, hay arpas, hay alabanza. Y ahí esos seres celestiales tienen copas de oro. Voy a decir, como el altar del incienso que había en el tabernáculo. Ahora no es un altar, ahora es una copa. Y esas copas contienen incienso, que son las oraciones de los santos. Y agrega un poquitito más adelante, en el capítulo 8, versículo 3 de Apocalipsis. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios humo del incienso con las oraciones de los santos. Amén. Impresionante. ¿Qué está haciendo este incienso en los cielos? Están perfumando, están adorando, está alabando. ¿Y cuál es el contenido? Allí no hay especies como las había en el tabernáculo. Allí no hay plantas, no hay vegetales. Lo único que hay allí son las oraciones de los santos. Cuando Zacarías, en su vida, en su ministerio, en su vida personal, apareció aquel pero, no tenía hijo, son ancianos, Elizabeth es estéril. El ángel viene y le dice: Zacarías, no temas, tu oración ha sido contestada. Entre Moisés y Zacarías pasaron aproximadamente 1500 años. Pero la figura del incienso no pasó, siempre estaba ahí presente. Y la oración de Zacarías, día y noche, en la mañana y en la tarde, usando la figura del incienso, estaba en la presencia del Señor.
Y ahora en Apocalipsis, cuando se le da toda la gloria y la adoración al Cordero, la figura central de esto es la adoración y la alabanza al Cordero. Y esa alabanza y esa adoración no es otra cosa que el incienso, que son nuestras oraciones. Hermano, hermana, yo quisiera animarlo a usted con esto. Tal vez haya pasado un momento en su vida en que usted ha perdido la esperanza. Tal vez usted estuvo orando mucho tiempo por alguna cosa en especial. La conversión de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus seres queridos. Tal vez por un problema de enfermedad, mucho tiempo clamando, o cualquier problema. Escuche, hermano, su oración es incienso en la presencia del Señor. Su oración es hogar fragante en la presencia del Señor. Como Zacarías, sentimos temor. A veces sentimos soledad. A veces sentimos que Dios no nos oye, que Dios no nos escucha. Pero gracias a Dios, Dios es fiel. Gracias a Dios, el oído de Dios siempre está atento. Y gracias a Dios por su misericordia, por sus fidelidades, nos guarda aún cuando no lo vemos, cuando no lo sentimos. Dios está ahí. Yo quiero orar por usted, hermano, hermana, que su fe, su confianza esté en el que dijo: clama a mí, yo te responderé. Vamos a orar. Padre, gracias por enseñarnos que nuestra oración, aunque a veces no sabemos cómo orar, pero nuestra oración está delante de ti, que es un olor fragante, y que tú, Señor, jamás te olvidas de nuestras necesidades. Te damos gracias en el nombre de Jesús. A Él sea gloria por todos los siglos. Amén.